Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Como iniciativa, yo creo que ya muchos nos han acompañado en otros webinars, pero como saben, en esta iniciativa que tenemos Nexis sobre Hybrid Cloud, estaremos mostrándoles una serie de webinars de la mano de nuestros fabricantes para poder darles un poquito más de detalles sobre cada producto. En este caso nos acompaña para McAfee Javier Olivo, Cloud Specialist para la TAM aquí en McAfee. Y él nos tiene información importante sobre la nube del aplicativo Application Protection de McAfee. Vamos a estar haciendo una sesión de preguntas al final. De todas formas, si tienen alguna duda y para que no se les olvide, ahí está el chat en esta reunión y pueden estarnos escribiendo cualquier cuestión que requieran. Bienvenido, Javier. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Perfecto. ¿Ya me escuchan? Ya Sí. vemos la presentación y te escuchamos perfecto. Perfecto. Listo, perfecto. Muy buena tarde para todos. Como comentaban, la idea de esta sesión es comentarles un poco la estrategia de McAfee alrededor de todo lo que es la protección de aplicaciones nativas de nube, sobre todo cuando se desarrollan en ambientes, digamos, de nube híbrida o con un uso intensivo pues, de nube pública o nuevos métodos de desarrollo. Ver un poco, entender en dónde pueden empezar a surgir los retos de seguridad y cómo puede McAfee, digamos, ayudar a los clientes a resolver estos retos. ¿Listo? Entonces, la idea es comenzar entendiendo un poco cómo se han dado los cambios, ¿sí? A la hora de empezar a construir y desarrollar aplicaciones con toda la incursión y el uso intensivo de nube. Digamos que tradicionalmente, cuando alguna empresa tenía algún tipo de requerimiento, pues tenía su equipo de desarrollo, cada uno trabajaba de manera individual en su código, decían, ok, necesito un código que haga X, Y, Z funcionalidades, digamos, se hacía un proceso de validación, decir, ok, mi código está listo, se pasaba, digamos, al equipo de desarrollo, lo aprobaban y se publicaba, digamos, en el repositorio de software de la empresa, digamos, se entregaba como un producto final. ¿Listo? Para entrar a dar de alta esa aplicación, para que, digamos, ya fuera una realidad la ejecución de ese código, entonces tenemos que pasar a otros puntos adicionales. Entonces, ahí ya tenemos que de pronto levantar un ticket con TI, eso pasaba a un comité de aprobación para decir, ok, sí, tenemos los recursos suficientes para ejecutar este código, se va a ejecutar en estas instancias o, digamos, en estos elementos de infraestructura que tenemos a nivel local. Y ya de ahí pues se creaban las tareas asociadas, se hacía el pool del código y se daban de alta los recursos necesarios dentro de la infraestructura de cada cliente para ejecutar pues la nueva aplicación. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, este es un proceso que no es tan dinámico, que pasa por varios puntos de aprobación y que, digamos, para yo ver un cambio, para yo ver, digamos, elementos nuevos directamente dentro de la infraestructura, pues podía pasar un tiempo considerable. ¿Sí? Entonces, se tenía, digamos, un control importante, pero no se movía a la velocidad pues, que se exige moverse las empresas a día de hoy. Entonces, cuando pasamos a un modelo ya directamente nativo en nube, entonces vamos a ver que igual tenemos a los desarrolladores trabajando sobre requerimientos específicos, pero ya hay una serie de herramientas que empiezan a automatizar y a volver mucho más ágil, digamos, varios de los procesos que veíamos anteriormente. Entonces, ya por ejemplo, vamos a tener un repositorio global que puede muchas veces estar también hosteado en nube, donde puedo tener varios desarrolladores trabajando de manera simultánea, ¿sí? Donde yo puedo desplegar de manera mucho más rápida ese código a través también de herramientas que ya vienen integradas directamente con los diferentes proveedores de nube, ¿sí? Y que me permiten simplemente, apenas digamos el desarrollador ejecute algún tipo de commit sobre su código, que se desencadenen una serie de tareas, una serie de trabajos que van a empezar a dar de alta automáticamente los recursos necesarios para que se ejecute la aplicación. ¿Sí? Entonces simplemente hago el commit del código, eso se traduce en un trigger, en este caso en Amazon Web Services, que digamos me va a invocar todos los recursos que requiero, en este caso una aplicación containerizada, donde me va a invocar pues, las imágenes de contenedores que requiero y las va a ejecutar directamente en el ambiente de Amazon Web Services. ¿Listo? También voy a tener la opción de trabajar directamente con una serie de templates a nivel de CloudFormation, Terraform, ¿sí? Que también van a
invocar una serie de recursos que vienen preconfigurados, que se los entrego también al orquestador, y el orquestador se va a encargar de también disponibilizar y dar de alta esos recursos en el servicio de nube. Entonces, si se dan cuenta, acá, digamos, el proceso es muchísimo más ágil. Me permite, pues, cierta versatilidad y también, digamos, cumplir con ciertos requerimientos de manera mucho más ágil. Pero, pues, aquí empiezan a surgir unos temas y unos retos de seguridad importantes, ¿sí? Primero, pues, que voy a tener un ambiente que es mucho más dinámico, mucho más complejo. Sí, ya no voy a tener, digamos, un control tan paso a paso de lo que está sucediendo con mi infraestructura cuando se está hosteando directamente en nube. Y, digamos, voy a poder, es muy fácil perder el control de quién puede dar de alta qué tipo de recursos se están dando de alta, y lo más importante, con qué configuración se están dando de alta esos recursos directamente en la nube corporativa. ¿Listo? Entonces, creo que hay por ahí un micrófono abierto. Perfecto, gracias. Entonces, teniendo esto en mente, este nuevo escenario, nosotros hemos planteado una forma, digamos, de atacar los diferentes retos de seguridad que surgen con el desarrollo de este tipo de aplicaciones, que está dividido en tres capas o en tres fases. Primero, todo lo que tiene que ver con la seguridad del servicio e infraestructura como tal. ¿Sí? Entonces, todo lo que tiene que ver con monitorear e identificar configuraciones vulnerables, accesos a la plataforma como tal, monitorear el comportamiento de los administradores de las consolas de Amazon, Azure, GCP. ¿Sí? La segunda parte es ya lo que tiene que ver con la seguridad específicamente de las cargas de trabajo. Entonces, aquí ya vamos a abordar seguridad a lo que tiene que ver con servidores tradicionales que operan en nube y con todo lo que son aplicaciones y carga de trabajo containerizadas. ¿Listo? Y la tercera capa es la seguridad de los datos cuando se empiezan a utilizar elementos tipo PaaS en el desarrollo de las aplicaciones. Entonces, cuando utilizamos, por ejemplo, Bucket S3, blobs de Azure, ¿sí? Donde elementos donde yo ya no puedo abordar de manera tan tradicional la seguridad de datos como lo haría a nivel local, ¿sí? Entonces, yo no puedo ir a instalarle un agente de host DLP a un Bucket S3, ¿sí? Entonces, ver también cómo abordamos la seguridad de esos datos cuando se utilizan elementos ya, digamos, tipo PaaS dentro de los servicios de nube pública. ¿Listo? Entonces, el primer paso realmente va a ser tener la capacidad de descubrir y mostrar a nuestros clientes qué es todo lo que se está ejecutando directamente en estos servicios de nube, ¿sí? Poder hacer un descubrimiento y decir, mira, tienes tantas máquinas virtuales, tantos elementos de storage, tantas cuentas, tantas VPCs, ¿sí? Que haya un descubrimiento, digamos, bien detallado, de tal manera que ellos puedan saber en todo momento con qué recursos cuentan y, digamos, qué se está ejecutando directamente en sus instancias de nube pública. ¿Listo? Una vez se tiene ya el mapa completo de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que estoy ejecutando directamente en los servicios de nube, entonces pasamos a auditar la configuración de esos elementos directamente en el servicio de nube. Entonces, acá es clave porque, como lo veíamos con el cambio, digamos, del desarrollo de las aplicaciones, vamos a tener ambientes que van a crecer tanto, digamos, en complejidad, ¿sí? Hay muchas funcionalidades nuevas que yo puedo aplicar en nube que no se aplicaban a nivel local, como también digamos, en el tamaño como tal del ambiente. Precisamente como es tan dinámico, yo puedo crecer mucho más rápido y mucho más fácil de lo que puedo crecer, digamos, en un data center virtualizado on-premise, ¿sí? Entonces, eso se presta para que se generen muchas configuraciones que exponen el ambiente a una potencial brecha de seguridad. Entonces, eso es toda la parte de posture management. Muchos de ustedes ya estarán familiarizados con el término. Entonces, básicamente aquí lo que hacemos es, sobre todos los recursos que identificamos en el servicio de nube, auditar la configuración desde el punto de vista de seguridad de esos recursos y dar al cliente pues, las diferentes recomendaciones o incluso tomar acciones de manera automática sobre la configuración de esos elementos para garantizar de que no estamos exponiendo a la empresa a una brecha de seguridad por los recursos y las aplicaciones que se están ejecutando directamente en los servicios de nube. Entonces, ya tenemos toda una serie de reglas preestablecidas que vienen directamente con la solución
que digamos se ejecutan y generan los reportes de manera automática apenas yo hago las integraciones con los servicios de nube. Estas integraciones se ejecutan vía API, lo vamos a ver un poco más de detalle cuando damos la consola. Y ya cuando hago esa integración de API, pues voy a tener la visibilidad de este tipo de fallas de configuración. ¿Listo? Un punto clave de todo este elemento de Posture Management es el concepto de Shift Left. ¿Sí? Sobre todo cuando, pues, digamos, nos ponemos desde el punto de vista del desarrollador. Si, por ejemplo, nosotros ejecutamos esta solución en un ambiente productivo de algún cliente y encontramos, por ejemplo, mira, tienes 500 incidentes de fallas de configuración, ¿sí? Sobre aplicaciones que ya se están ejecutando y que pues están productivas en tu ambiente. Pues para el cliente esa información es útil, pero el proceso de remediación pues va a constituir un esfuerzo importante, ¿sí? Porque entonces, para él haber dado de alta esas aplicaciones, muy seguramente tuvo que haber pasado por un proceso de desarrollo, de testeo, de aprobación directamente digamos, y de liberación de esas aplicaciones, para que, digamos, él dijera, ok, sí, están listas para ejecutarse en el servicio de nube, para estar productivas. Y cuando nosotros llegamos y le decimos, mira, todo esto que tienes productivo tiene esta cantidad de fallas de configuración, pues tiene que entrar a devolverse al inicio del proceso y pues hacer en muchos casos hacer una gran cantidad de cambios que no son triviales en muchos casos. Y pues eso representa un esfuerzo a nivel de tiempo y a veces incluso un costo económico. Entonces, lo que buscamos nosotros con Shift Left es poder darle la información al cliente de las fallas de configuración lo más temprano posible en el proceso de desarrollo. Entonces, aquí es cuando hablamos ya de integrarnos en el ciclo de DevOps para poder ver qué tan proactivamente le podemos dar el feedback al cliente de que hay algo en su aplicación que debe corregir antes de que esté sea lanzada a producción. ¿Listo? Entonces, el primer paso es cuando nosotros, digamos, escaneamos los templates que ya están construidos, ¿sí? Antes de que sean desplegados directamente en los servicios de nube, para decirle, mira, este template muy seguramente pues, ya pasó por un ciclo de aprobaciones, pero resulta que encontramos estas fallas de configuración. Entonces, pues, antes de que sigas desplegando más recursos utilizando este template, pues sería bueno darle una revisada y ver si hay posibilidad de corregir esta falla de configuración que encontramos. ¿Listo? Entonces ahí ahorramos un poco, ¿sí? Porque pues digamos que estamos evitando que se den de alta nuevos recursos con base a este tipo de templates, pero no hemos llegado todavía al punto más óptimo de integración con DevOps. Realmente, el punto más óptimo es cuando logramos integrarnos con las herramientas que utilizan los mismos desarrolladores para darle el feedback directamente a esas personas que están, digamos, al frente cumpliendo los requerimientos de desarrollo y que no den de alta tan siquiera las aplicaciones o los templates o los recursos si encontramos fallas de configuración directamente dentro del código. Entonces, acá nos integramos con elementos como Jenkins, elementos como Bitbucket, que nos van a permitir darle un feedback directo al desarrollador y evitar que cada vez que el desarrollador haga un commit que se traduzca, digamos, en un build dentro del servicio de nube, ese build digamos, se ejecute de manera exitosa si tiene fallas de configuración. ¿Listo? Entonces, ahí lo que estamos ahorrando, tanto en costos operativos digamos, en costos de remediación, pues es una cantidad importante. Y es, digamos, la versión más madura de lo que es el concepto de Posture Management. ¿Listo? Veíamos también que una de las capas a proteger era todo lo que tenía que ver con identificar información confidencial directamente dentro de elementos tipo PAS. Entonces, digamos que acá hay un poco la unión de lo que es Posture Management con todo lo que es fuga de información. Entonces, la idea es que podamos identificar de manera automática si, por ejemplo, yo tengo un bucket que está expuesto al público y que no debería estarlo, que yo pueda automáticamente remediar, ¿sí? Esa exposición y decir, mira, este bucket no debería estar expuesto y quiero volverlo privado. O si es un bucket que, pues, por la naturaleza de la aplicación, sí debería estar expuesto al público, quiero garantizar que en ese bucket pues, no haya información confidencial, ¿no? Entonces, aquí a través de la integración vía API, lo que estamos buscando es tener visibilidad de toda la información regulada, información sensible que puede estar almacenada en este tipo de storage
y tomar las acciones de remediación correspondientes. Esto aplica también para todo lo que es código malicioso. Entonces, ese tipo de repositorios muchas veces se prestan, sobre todo cuando tienen fallas de configuración, para que se alojen ellos código malicioso que está, digamos, ahí latente a la espera de poderse ejecutar en algún elemento, digamos, en alguna carga de trabajo que esté en el servicio de nube que invoque ese storage o en cualquier otro elemento de cómputo que tenga acceso a ese elemento de storage. Entonces, también es clave que nosotros podamos barrer esos repositorios en busca de código malicioso y poder tomar también las acciones de remediación correspondientes. ¿Listo? Siguiente elemento es todo lo que tiene que ver con la auditoría de actividad y User Behavior Analysis. Y eso está, digamos, alineado a lo que es la primera capa de protección. Cuando hablábamos a nivel de, digamos, monitorear la infraestructura como tal. Entonces, aquí vamos a estar monitoreando cada una de las actividades que ejecutan los usuarios contra el servicio de nube directamente. Entonces, más allá de las acciones que se ejecuten sobre las aplicaciones que se desarrollan en nube, aquí estamos más bien, digamos, enfocándonos en todas las acciones que ejecutan aquellas personas que tienen acceso al servicio de infraestructura como tal. Entonces, los usuarios de Azure, los usuarios de Amazon Web Services, los usuarios de GCP, ¿qué acciones están ejecutando? ¿Sí? Ya sea vía API, ya sea directamente en la consola, ya sea vía CLI. ¿Cómo, digamos, cómo se comportan naturalmente? Empezar a modelar el comportamiento natural de estos usuarios y empezar a identificar desviaciones de este comportamiento que puedan significar una potencial, digamos, anomalía que se traduzca pues, en una brecha de seguridad. ¿Listo? Entonces, esto también es directamente vía API, a través de la integración con los servicios de nube, extraemos estas actividades y ya con esas actividades empieza a trabajar nuestro motor de User Behavior para modelar el comportamiento de estos usuarios. ¿Listo? Siguiente componente es poder, digamos, lograr tener visibilidad no solamente de qué recursos están, digamos, operando directamente al servicio de nube, sino también cómo se conectan estos recursos y con qué otros elementos a nivel global se están comunicando estos recursos de nube. ¿Sí? Principalmente poder identificar cuándo tengo de pronto una dirección IP mal reputada que se está, digamos, conectando o que está realizando algún tipo de actividad, algún tipo de conexión con los recursos que tengo desplegados en mi nube pública. ¿Sí? Entonces, acá ya lo que empezamos a hablar es de ingerir pues, temas de flow logs, todo lo que tiene que ver con los logs de conexión de los recursos para construir ese tipo de mapas y que para el cliente pues, sea mucho más sencillo visualizar cómo están, digamos, operando sus aplicaciones en servicio de nube y cuando se presentan conexiones no deseadas y pues tomar las acciones correspondientes en la medida que sea necesario. ¿Sí? Como también nosotros somos conscientes que el tema de nube pública, digamos, va a ir acompañado en la mayoría de los casos de un componente on-premise, ¿sí? O sea, la mayoría de los clientes que abordan ese tipo de nubes todavía manejan un esquema híbrido, sino un esquema 100% público. Entonces, estamos manejando también la opción de hacer un despliegue híbrido desde el punto de vista de la gestión de la seguridad de las cargas de trabajo, ¿sí? Entonces, acá es un poco llevar la seguridad tradicional, ¿sí? Que hablábamos a nivel de cargas de trabajo virtuales, por ejemplo, elementos de malware de día cero, optimizados para ambientes virtualizados, optimizados para servidores. Llevar ese tipo de protección también hacia los elementos de nube pública y poder gestionar de manera conjunta ambos mundos. ¿Sí? Entonces, acá vamos a tener una consola que nos va a permitir tener el detalle de todos los elementos, digamos, tradicionales de cómputo, servidores que operan en nube privada, digamos, en nube on-premise, y todo lo que también está ejecutándose pues, en nube pública de manera centralizada. Entonces, que por ejemplo identifique una nueva carga de trabajo y quiero desplegarle a la gente de McAfee, quiero desplegarle control de aplicaciones, quiero desplegarle control para malware de día cero, entonces que se pueda hacer todo de manera automática desde una única consola de visualización que unifique los dos mundos. ¿Listo? Y aquí es ya cuando hablamos de esa segunda capa que veíamos en la nube, de proteger puntualmente las cargas de trabajo que están operando en los servicios de nube.
y veíamos que teníamos ahí dos tipos de carga de trabajo. Tenemos cargas de trabajo tradicionales, ¿sí? Servidores Windows, Linux que operan estos servicios, y teníamos también cargas de trabajo containerizadas. Entonces, las cargas de trabajo containerizadas vienen con un reto adicional, ¿sí? O con una serie de retos adicionales, ¿sí? Vamos a tener, digamos, tres propiedades claves de los contenedores que van a impactar la forma en la que debemos abordar la seguridad sobre ellos. Entonces, lo primero es que son efímeros e inmutables, ¿sí? Entonces, básicamente, yo puedo tener un contenedor ejecutándose solamente por unos cuantos segundos y durante el tiempo de ejecución, pues yo no debería tener, digamos, cambios en el código, en la imagen del contenedor. Simplemente se ejecuta por un tiempo muy específico y con la imagen que está, digamos, ya previamente en el registro. No debería por qué cambiar esa imagen, ¿sí? Segundo, es todo un ecosistema. Entonces, no es como una máquina virtual tradicional en la que simplemente, digamos, doy de alta la máquina, instalo el sistema operativo y ya están dando. Yo requiero toda una serie de elementos para que, digamos, mi aplicación containerizada se ejecute de manera efectiva. Entonces, tengo que tener un orquestador, tengo que tener un registro, tengo que tener una serie de pods. Entonces, hay ya varios elementos que tienen que operar en conjunto para que las aplicaciones containerizadas pues, puedan realmente ejecutarse de manera exitosa. Y eso lo que hace es que pues, añade complejidad directamente al ambiente que se traduce también en potenciales puntos ciegos o puntos de fallo. Y tercero, la escalabilidad. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener de un momento a otro que me sube, digamos, que me sube la demanda de una aplicación containerizada, un crecimiento exponencial en la cantidad de imágenes que están ejecutando, ¿sí? Sí, en la cantidad de versiones que están ejecutando una imagen en particular, y pues eso me incrementa también la superficie de ataque. Si yo llego a tener pues, algún punto de quiebre o alguna vulnerabilidad dentro de esas imágenes que están ejecutando, ¿sí? Entonces, con esos tres elementos en mente, ya podemos, por ejemplo, empezar a descartar elementos tradicionales como, por ejemplo, el antivirus que manejamos para servidores tradicionales, pues porque la idea no es alterar para nada la imagen del contenedor y la idea es que pues, sean lo más livianos posible. Y pues cargarle todas las dependencias para que ejecute un antivirus, pues no es para nada óptimo, ¿sí? Entonces, de pronto el hecho de modificar las imágenes no sea lo más efectivo. Tenemos que empezar a ver también cómo garantizar que todo este ambiente complejo se esté ejecutando de manera segura, ¿sí? Desde el punto de vista de configuración, y garantizar que no importa qué tanto crezca el ambiente, pues yo voy a poder moverme y crecer con el ambiente para garantizar que tengo, digamos, la seguridad de ese ambiente chequeada. Entonces, nosotros abordamos la seguridad de este tipo de ambientes en tres pasos. Primero, todo lo que tiene que ver con escaneo de vulnerabilidades. Entonces, acá lo que buscamos es garantizar que las imágenes que estamos utilizando para la ejecución de contenedores sean unas imágenes que no tengan ningún tipo de vulnerabilidad presente en ellas o pues, vulnerabilidades que no sean de alta severidad, para que cuando llegue el tiempo de ejecución, pues no se aprovechen de esas vulnerabilidades para generar algún tipo de brecha. Entonces, si bien es poco probable que un código malicioso se ejecute en una aplicación containerizada, justamente por la propiedad de que son inmutables, sí es posible que vulnerabilidades que estén presentes en las dependencias, librerías que yo utilizo para ejecutar la aplicación que está containerizada, pues se exploten esas vulnerabilidades para generar fallas brechas de seguridad. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso. Segundo, todo lo que veíamos de postura de configuración que aplicaba para el ambiente, digamos, general de nube, pues también va a aplicar acá, incluso con más detalle, en cada uno de los componentes que operan en el ecosistema de contenedores. ¿Listo? Entonces, acá la idea es también incorporar esos conceptos de shift left, esos conceptos de posture management dentro del desarrollo de aplicaciones containerizadas para garantizar que cada una de esas partes, sí, que componen todo el ecosistema de aplicaciones containerizadas, pues se está ejecutando de acuerdo a las mejores prácticas de seguridad. Y por último, todo el concepto de segmentación. Aquí este es un elemento que estamos recién lanzando con la oferta de Cloud Native Application Protection de McAfee.
que va a estar disponible en los próximos releases. Aquí lo que buscamos es ya buscar proteger el runtime de las aplicaciones containerizadas. Si se dieron cuenta, los dos primeros pasos son muy, digamos, preventivos antes de la ejecución, ¿sí? Ya acá el tercer paso ya es cuando tengo la aplicación ejecutándose, ver cómo puedo entrar a proteger directamente pues, la ejecución de esa aplicación, y ahí vamos a tener pues ya todo lo que tiene que ver con una definición específica de procesos, decir, mira, sobre estas imágenes se pueden comunicar únicamente los procesos, de estos orígenes y estos destinos, y controlar de manera granular, ¿sí? Quién accede a cada proceso, el comportamiento de cada una de las subaplicaciones, y pues, por consiguiente garantizar que la naturaleza de la red donde está ejecutando la aplicación, pues también sea inmutable. ¿Listo? Entonces, con eso en mente, digamos ya resumiendo lo que es la propuesta de McAfee, entonces lo que queremos plantear y llevar a nuestros clientes es, primero, una solución que sea multiplataforma, que se pueda integrar con los principales vendors de nube pública que existen y que también pueda coexistir con ambientes híbridos, con todo lo que es, digamos, nube privada, que muy seguramente la mayoría de los clientes todavía siguen manejando. Que le ahorre a los clientes costos, tanto de operación como de remediación. Entonces, que no sea simplemente una consola que se empiece a llenar de incidentes y que se queden ahí sin nadie que lo resuelva, sino que primero tenga forma de remediar de manera sencilla los incidentes que voy identificando, y segundo, en la medida que voy madurando en la evolución de la solución, entonces que yo pueda incluso prevenir que se generen esos incidentes integrándome, como veíamos, con ciclos de DevOps y con el punto de desarrollo. ¿Qué nos lleva al tercer punto? Que realmente la solución está pensada muy desde el punto de vista y digamos alrededor de lo que son las interacciones de los desarrolladores sobre este tipo de ambientes de nube, porque hemos identificado pues, que son los principales usuarios y los que pues, pueden llegar a generar la mayor cantidad de vulnerabilidades o de brechas de seguridad pues, por la naturaleza de sus desarrollos. Entonces, la solución está pensada alrededor de ellos y todas las integraciones y todos los, digamos, por ejemplo, las recomendaciones que da McAfee desde el punto de vista de remediación giran en torno a cómo operan directamente los desarrolladores dentro de estos elementos de nube pública. ¿Listo? Entonces, ese era un poco la introducción teórica que queríamos compartir con ustedes desde el punto de vista de qué ofrece McAfee, cuál es la postura de McAfee frente a este tipo de ambientes de nube. Vamos a ver ahora un poco cómo se ve ya la solución, cómo se ve la consola, para que pues, puedan aterrizar un poco lo que les estaba comentando ahora, y de ahí ver, resolver dudas que puedan haber surgido. ¿Sí? Entonces, esta es la consola de la solución. Como les comentaba, la mayoría de las integraciones son integraciones que se ejecutan vía API contra diferentes servicios de nube. Esta consola centraliza tanto lo que es la seguridad para ambientes IaaS como para la seguridad para elementos SaaS corporativos, como lo que es SaaS no corporativo, control de navegación. Este es, digamos, el hub de seguridad de nube completo de McAfee. Y desde acá vamos a operar los casos de uso que veíamos que eran específicamente de nube pública a nivel de infraestructura y plataforma. ¿Listo? Entonces, tenemos un dashboard dedicado especialmente para todo lo que son los elementos de IaaS. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que tiene que ver con fallas de configuración, distribuida, por ejemplo, entre los diferentes servicios de nube. Acá estamos también lanzando capacidades de posture management para servicios SaaS, empezando con Office 365, por eso ven acá Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams. Vamos a poder identificar qué tipos de recursos tenemos desplegados dentro de estos servicios de nube. Entonces acá principalmente elementos de red, otros storage, cómputo. ¿Sí? ¿Cuáles son las políticas que más incidentes han generado? ¿Sí? Entonces alrededor de malware, alrededor de
fallas de configuración, políticas alrededor de DLP, cómo sigue el comportamiento. Entonces te hace como el dashboard de resumen de seguimiento de los diferentes incidentes de IaaS. Entonces veíamos que la primera parte era poder tener el descubrimiento, ¿verdad? Entonces, acá básicamente, a través de esta integración vía API, vamos a tener la lista de todos los diferentes recursos que se han identificado, ¿sí? En los diferentes servicios que están integrados vía API con la plataforma. Y vamos a ver cada uno de estos elementos, si está en compliance con las mejores prácticas o no, y el nivel de riesgo que supone digamos, esa falla de configuración, vista, digamos, como el potencial impacto que pudiese llegar a tener. Entonces, de pronto un template, si lo tengo guardado, todavía no es un riesgo que ya está, digamos, latente ahí inmediato, pero ya de pronto un bucket de CTS que está expuesto al público, pues me puede generar una falla de punto más importante. Si entonces en este caso, cada vez que le doy clic a cualquiera de estos elementos, me va a mostrar cuáles son esas fallas de configuración que nosotros hemos identificado dentro de cada uno de los diferentes recursos. Entonces, en este caso, por ejemplo, que no tengo habilitado el log de Key Access al bucket S3, no tengo habilitado el doble factor para eliminar el bucket, y pues eso puede suponer una pérdida importante de información. O puedo tener elementos, de pronto con una severidad un poco más alta, donde tenemos acá, por ejemplo, un security group que tiene o que me está permitiendo el acceso restricto a nivel de SSH, ¿sí? A nivel de puertos que no están definidos, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de severidad, pues también vamos a mostrar acá el score de riesgo para cada uno de los diferentes recursos que hemos identificado. Por ejemplo, acá, una máquina virtual, una instancia de S2, y me dice, no tengo el agente de McAfee instalado en esta máquina, entonces también me da opciones para entrar directamente a remediar ese servidor que no tiene el agente de McAfee. ¿Listo? Entonces, esta es la vista en forma de lista, pero veíamos que de pronto una forma más efectiva de empezar a navegar todos los recursos, sobre todo para clientes que tengan ambientes muy grandes, es la vista gráfica. Entonces, aquí puedo empezar a recorrer por cada una de las regiones todos los diferentes recursos que se han identificado por región dentro del servicio de Amazon Web Services, ¿sí? Y poder identificar también cómo se empiezan a relacionar estos diferentes elementos y, digamos, cómo se dan las conexiones al interior de cada uno de los diferentes recursos dentro de los servicios de nube pública. ¿Listo? Y cada vez que selecciono alguno de estos elementos, me va a mostrar las fallas de configuración asociadas a cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, acá vemos la lista de fallas de configuración. Ya cuando queremos hacer un drill down, es simplemente como ver hacerle clic, y aquí me va a mostrar el detalle de, mira, este es el nombre de la instancia. Por ejemplo, acá entonces tenemos un security group que está permitiendo de manera estricta el acceso a escritorio remoto, que es un error importante, ¿sí? Me dice cuándo fue que lo encontró, ¿sí? Entonces, la primera vez que lo vi y la última vez digamos que lo monitoreé. Me dice cuál es el account ID de la cuenta donde encontré la falla de configuración, el nivel de recomendación del benchmark de CIS al cual está asociado este incidente de configuración, y me da también pasos para entrar a remediar esa falla de configuración. ¿Sí? Entonces, acá ya puedo, si yo soy el mismo que va a remediar, pues seguir los pasos, o como analista de seguridad, enviarle estos pasos a la persona responsable para garantizar de que esta falla de configuración pues fue remediada con éxito. ¿Listo? Se pueden ejecutar también una serie de acciones. Entonces yo puedo, por ejemplo, remover el acceso restricto directamente desde la pestaña de incidentes, o puedo configurar la política para que automáticamente ejecute esa remediación. Puedo enviar notificaciones de CNS, puedo enviar un QSQS directamente sobre Amazon Web Services, o enviar una notificación de correo electrónico a la persona que yo le defina. ¿Listo? Esto desde el punto de vista de gestión como tal de incidentes. Entonces, cada uno de estos incidentes que vemos acá tiene su origen en las políticas que estamos evaluando para el ambiente de IaaS. Y esas políticas se pueden configurar y se pueden revisar en la sección de Configuration All. ¿Sí? Entonces aquí vamos a ver cuántas políticas hay dadas de alta en ese tenant para cada uno de los diferentes servicios de nube. Y vamos a poder, por ejemplo,
cuando veíamos el tema de acceso restricto, por ejemplo. Entonces, tenemos, por ejemplo, el tema de acceso restricto a nivel SSH. Entonces, yo quiero ver en qué consiste esa política. Entonces, acá me dice, si yo quisiera, por ejemplo, en un ambiente con permisos sumamente restrictivos, y yo quisiera auditar la API para auditar específicamente políticas muy puntuales, cada política que vemos acá me dice cuáles son los permisos que requiere para poderse ejecutar dentro del ambiente de, ya sea de Amazon, de Azure o de GCP. ¿Listo? Cuando vamos a editar la política, aquí vamos a ver cuál es la lógica de la política. Entonces, básicamente, si la regla dice que puedo ingresar desde cualquier dirección IP sobre el puerto asociado a SSH, pues quiero que me genere el incidente, ¿sí? Y voy a poder también editar las respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que vemos acá, las respuestas que se podían ejecutar directamente sobre el incidente, también las puedo programar para que se ejecuten de manera automática en la medida que encontramos estos incidentes en los diferentes recursos que están en el ambiente de nube corporativa. ¿Sí? Y aquí me dice cuáles serían los permisos que necesitamos darle a la cuenta de integración para poder ejecutar esas acciones de manera automática. ¿Listo? Las diferentes políticas están asociadas también, si vamos acá un momento, a los policy templates, que las políticas que vienen ya precargadas con la solución están asociadas también a diferentes elementos de recomendaciones, regulaciones o benchmark. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ver todas las políticas de postura de configuración asociadas a NIST o asociadas a PCI o al benchmark de CIS, entonces yo puedo ver directamente cuáles son cada una de esas políticas, ¿sí? Y crear las políticas para que se apliquen directamente sobre mi plataforma o sobre mi ambiente de nube pública y empezar a gestionar también reportes con base en la regulación que está infringiendo cada uno de los diferentes incidentes. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos acá el tema de los reportes de IAS, entonces acá puedo empezar, por ejemplo, a añadir dashboards, como este que está ya acá, por ejemplo, previamente creado, para ver cuántos incidentes están asociados a diferentes elementos de regulación. Entonces, por ejemplo, lo que veamos, NIST, PCI, IPA. ¿Listo? Entonces, eso también ayuda mucho a cuando el cliente tiene algún objetivo puntual de regulación, pues atacar específicamente esos fallos de configuración que están asociadas directamente a alguna regulación en particular. ¿Listo? Entonces, hay toda una serie de templates que ya vienen también precargados con la solución para que el cliente no tenga que crear desde ceros cada una de sus políticas. Ahora, si hay algún requerimiento de auditoría específico que un cliente quisiera llegar a ejecutar, entonces tenemos la posibilidad de crear políticas, digamos, completamente personalizadas directamente sobre la plataforma. Entonces, acá lo que vamos a poder ver es, si yo quiero, por ejemplo, auditar una propiedad específica de un elemento particular dentro, por ejemplo, de Azure, entonces puedo crear la política completamente personalizada y decir, mira, quiero que me alertes cada vez que esta propiedad dentro de este recurso tenga un valor o no tenga este valor, o esté dentro de este rango, ¿sí? Entonces, eso da muchísima versatilidad para que el cliente no esté amarrado únicamente a las políticas que nosotros proponemos que vienen con la consola, sino que él pueda también crear cualquier elemento de auditoría que sea necesario y se ajuste a los requerimientos de cada uno de los clientes. ¿Listo? Veíamos también que la capacidad de descubrimiento pues, es un tema importante dentro de los casos de uso de IaaS. Y veíamos tres tipos diferentes de descubrimiento. Entonces, cuando hablábamos de elementos de storage, entonces nosotros queremos, por ejemplo, identificar información confidencial o malware que pueda estar alojado, por ejemplo, en un blob de Azure o en un Pocket S3 de Amazon. Entonces, vamos a tener la capacidad de proactivamente buscar en esos repositorios para identificar información confidencial o código malicioso. Podemos escanear también templates de DevOps. Entonces, cuando hablamos del tema de CloudFormation, Terraform, poder identificar fallas de configuración que estén dentro de estos templates para que no se sigan utilizando y se corrijan y pues no sigan dando de alta recursos que puedan tener fallas de configuración. Y todo lo que tiene que ver con vulnerabilidades, entonces este es un escaneo de vulnerabilidades que aplica para todo lo que son las imágenes de contenedores, que veíamos al final, para garantizar específicamente que las imágenes que yo tengo en los registros
de los ambientes de contenedores, pues nos están ejecutando con alguna vulnerabilidad que sea severa y que me pueda generar pues, una falla importante o una brecha importante de seguridad. ¿Listo? Entonces, aquí podemos ver el resultado de cada uno de los diferentes escaneos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, veamos un ejemplo de... Creo que este está por acá. A ver si de pronto hay otro más activo. De vulnerabilidades. Este. Están los dos purgados. Pero básicamente, a nivel de vulnerabilidades, pues lo que voy a ver es el repositorio, digamos el registro donde están esas imágenes y pues toda la lista de CVEs asociados a las vulnerabilidades de cada uno de esos elementos. Acá en la pantalla central de incidentes, si se dan cuenta cuando ya quito todos los filtros, vamos a poder ver de manera centralizada todos los incidentes asociados no únicamente a nube pública de infraestructura, sino también a todo lo que es nube no corporativa, nube corporativa como Office 365, como G Suite. Entonces, esto me va a ayudar a centralizar toda la operación de seguridad de todo lo que tenga que ver con nube y también, pues, por consiguiente, a reducir fuertemente los costos de operación de lo que tiene que ver de la estrategia global de seguridad de nube del cliente. ¿Listo? Así. Sí. Sí, entonces acá me dice cuál es la vulnerabilidad y me dice no vulnerabilidad de alta severidad. Sí, me dice cuál es la imagen de contenedor sobre el cual identifique esta vulnerabilidad y acá pues el detalle que les quería mostrar. Entonces, si se dan cuenta, vamos a tener acá centralizado todo lo que es tanto elementos de vulnerabilidades, aplicaciones conectadas, que aplica de pronto más para servicios tipo SaaS, todos los incidentes de malware, también lo vamos a poder ver acá de manera centralizada. Entonces, voy a poder identificar cuál fue el servicio de nube, en este caso, pues, un bucket C3 de Amazon, ¿sí? O voy a poder identificar si, por ejemplo, tengo guardado en GCP o en elementos, en servicios tipo SaaS como OneDrive o Google Drive, si llego a tener ahí mencionados elementos de malware, y todo lo que tiene que ver con DLP, de manera centralizada para todo lo que es tanto servicios tipo SaaS como lo que veíamos ahorita, elementos tipo IaaS, en donde voy a poder identificar, por ejemplo, acá un archivo que tiene 50 tarjetas de crédito. Entonces me dice, mira, lo encontré en el servicio de nube, en esta cuenta, este es el nombre del bucket, ¿sí? Este es el ID, el folder ID, ¿sí? Y aquí vamos a poder ver el detalle de qué fue lo que me hizo match con la política de fuga de información. Entonces, esto lo podemos trabajar con patrones, con palabras claves, con fingerprinting de información, tanto estructurada como no estructurada. Hay toda una serie de propiedades que podemos invocar para identificar este tipo de información confidencial y tener la gestión centralizada de cada uno de estos elementos. ¿Sí? El otro punto que veíamos era la posibilidad de tener el detalle de todas las acciones que ejecutan los usuarios sobre los diversos servicios de nube. Entonces, nuevamente, como aquí estamos viendo la seguridad de nube como un todo, entonces aquí vamos a ver tanto los servicios corporativos tipo SaaS como los servicios tipo IaaS. Entonces, aquí vamos a ver Office 365, Salesforce, G Suite, así como Amazon Azure GCP. Si nos quisiéramos enfocar en algún servicio en particular, entonces simplemente acá seleccionamos cuál es el servicio que queremos ver y vamos a ver todos los usuarios, ¿sí?, que han ejecutado algún tipo de actividad sobre el servicio de Amazon Web Services. Entonces vamos a ver tanto usuarios específicos como roles que ejecutan algún tipo de actividad. Vamos a poder ver cuáles son estas actividades que están ejecutando. Si yo quiero ver, por ejemplo, únicamente actividades de acceso a la información, entonces le doy clic y la solución me va a permitir filtrar y enfocarme en alguna categoría específica de actividades, dependiendo pues del tamaño de cada tenant. Entonces va a ser también lo que demora en cargar el filtro. Pero me va a permitir empezar a enfocarme elementos puntuales. Entonces, por ejemplo, acá tengo 4 usuarios ejecutando actividades de acceso a la información
Y si yo quiero ver el detalle de cada una de esas actividades, pues vamos aquí a Activities y me va a mostrar específicamente información de, bueno, cuál fue el rol o cuál fue el usuario, cuál fue el servicio, en qué momento lo hizo y, digamos, metadata más asociada a el acceso a esa información. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá vemos un rol, ¿sí? Dentro del asociado a un usuario en particular. Puedo ver desde dónde ejecutó la actividad, en este caso mayor, ¿sí? A quién le pertenecía la dirección IP y ya información específica de el servicio, digamos, cuál fue la información que accedió, ¿sí? Qué tipo de protocolo utilizó para acceder a la información. Entonces, ya cuando necesito hacer, por ejemplo, alguna auditoría, algún análisis forense para reconstruir algún incidente de seguridad, pues voy a tener toda la información aquí a la mano y detallada de cada una de las acciones que ejecutaron mis usuarios sobre el servicio de nube pública. Las banderas rojas que vemos acá arriba son anomalías. Entonces, cuando yo selecciono una anomalía, me va a mostrar que nosotros identificamos una actividad que, digamos, se sale del comportamiento natural. Entonces, en este caso, una ubicación anómala. Entonces, vemos que alguien ingresó a la consola de Amazon Web Services desde Nueva Delhi. Entonces, consideramos que realmente el acceso de este usuario, en particular desde esta ubicación geográfica, pues se considera un elemento anómalo. Entonces, ya de acá puedo empezar a construir una investigación y decir, bueno, ¿qué pasó con el usuario? Efectivamente estaba acá, le dio un falso positivo, viajó, o efectivamente la cuenta está comprometida y tengo que tomar acciones sobre eso. ¿Listo? Todos los elementos de anomalías que nosotros monitoreamos están acá. Entonces, todo lo que son accesos anómalos, viajes imposibles, exceso de actividad administrativa, intentos, digamos, de fuerza bruta. Aquí está la lista de todas las anomalías que nosotros monitoreamos sobre los ambientes de nube. Y esto se activa, digamos, de manera automática con la integración de API. No es necesario, digamos, crear una regla para generar este tipo de alertas. Lo único que sí se recomienda es, pues, acotar directamente las secciones de acceso, sobre todo, a, por ejemplo, si yo tengo redes de VPN que utilizan mis usuarios o usuarios que viajan, por ejemplo, fuerza de ventas, digamos, entregar ese feedback a la solución para que no se generen falsos positivos. El resto no es necesario hacer nada más. ¿Listo? Y por último, para todo lo que es la gestión de incidentes, nosotros tenemos una integración fuerte con todo lo que es el framework de Mitre. Entonces, acá tenemos un dashboard dedicado específicamente a poder identificar todos los potenciales incidentes, ¿sí?, que se generan en el ambiente de nube, tanto a nivel de postura de configuración, DLP, vulnerabilidades, aplicaciones conectadas, user behavior. Todo se modela para mantener y, digamos, presentar este dashboard que nos va a mostrar cada uno de los diferentes incidentes, cómo se mapea contra el framework de Mitre, donde tenemos las diferentes fases de un ataque y las diferentes técnicas dentro de cada una de las fases. Entonces, por ejemplo, fuerza bruta. Entonces, tengo una serie de elementos o de incidentes de seguridad que pueden estar asociados a o facilitar una fuerza bruta desde el punto de vista de teoría de configuración o ya actividad que realmente se me pueda considerar como digamos, un usuario que efectivamente ejecutó un ataque de fuerza bruta con éxito. ¿Sí? O acá también en la teoría de configuración puedo ver cuáles son esos elementos de configuración que me pueden ayudar a prevenir justamente pues, un ataque de fuerza bruta. ¿Sí? Entonces, acá vemos cada uno de los elementos. Cuando le doy clic, pues me muestra el detalle también de en qué consiste muy similar a lo que veíamos en la pantalla de gestión de incidentes, pero ya desde el enfoque del framework de Mitre. Entonces, esto desde el punto de vista de gestión de incidentes también ayuda muchísimo a enfocar las labores y también, nuevamente, a reducir los costos de operación de la solución y a garantizar que los tiempos de remediación y de reacción frente a un posible ataque, frente a una posible amenaza, pues sean lo más cortos posibles. ¿Listo? Entonces, eso era un poco así a muy alto nivel lo que les queríamos comentar. Quiero dejar estos últimos 10 minutos por si hay dudas, consultas, para resolverlas. Y saben, si quieren ver algo en mayor profundidad, si quieren, digamos, tener un acercamiento más profundo con la solución, ahí estamos disponibles, todo el equipo de McAfee Latinoamérica,
para hacer de pronto sesiones o profundizar algún tema en particular que quieran ver. ¿Listo? Entonces, con eso dejo el espacio de preguntas. No sé si hay preguntas en el chat. Si no, el que quiera ir abriendo el micrófono y diciendo la pregunta. Muchas gracias, Javier. En el chat no tenemos ninguna pregunta, pero no sé si alguien quiera abrir su micrófono adelante y platicarnos. Mientras tanto, también Juan va a darles una información. Bueno, no lo hemos presentado, perdón. Juan Lozano, nuestro gerente de producto de la marca McAfee aquí en Nexis, y él les tiene una información. Adelante, Juan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Pues antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues bueno, esta es parte de este webinar que nos acompañaron con Javier. Pues bueno, comentarles que vamos a estar teniendo diferentes soluciones de McAfee en todo el resto del año para que también ustedes puedan ir como impactando esto a su área comercial o a su usuario final, cualquier duda. Y prácticamente comentarles, pues bueno, el equipo que hoy en día tenemos, hoy uno de los principales valores que podemos ofrecerles de valor agregado es contamos ya con un aporte, ya tenemos el equipo completo en McAfee, el cual tenemos un ingeniero preventa, en el cual ustedes pues, nos pueden hacer, nos pueden invitar, nos podemos acompañar en algunas cuentas estratégicas y parte importante de este mensaje es, pues veamos cómo podemos desarrollar con estas nuevas soluciones, con esta tecnología que hoy en día McAfee tiene, que si bien quedan algunas dudas, nosotros podemos poderlos acompañar y poderlas esclarecer con sus usuarios finales, ¿no? Entonces ya la mayoría tiene mi correo, de todas maneras lo dejo aquí y agradecerles que se hayan conectado. Cualquier cosa puntual les dejo mi correo y ahí lo podemos dar seguimiento. Gracias. Así es. Muchas gracias, Juan. Entonces, al parecer no tenemos ninguna pregunta. O levanten su mano o alguien escriba. Bueno, de todas formas, en el chat pueden ir dejándonos cualquier pregunta, cualquier cosa que se les ocurra. Aquí está el correo también ya de Juan en el chat. Si alguien tiene más adelante preguntas o tiene alguna inquietud sobre lo que ahorita platicamos, que quieran explicar más a fondo o que quieran algún producto en específico, pues adelante pueden aquí contactar a Juan y vamos a dárselos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, Javier, por este webinar. Estuvo increíble y los estamos viendo en otro. Muchísimas gracias. Que tengan buena tarde todos. Muchas gracias a todos por el tiempo, que estén muy bien. Buen día.